Quien más que esté en espera, pues ahí me van avisando. Y bueno, pues bienvenidos a esta clase. Vamos a dar un repaso para el Ceneval. Algunos lo presentan ya mañana. Mañana creo presentan ya algunos. Pero bueno, tenemos un ejercicio. Aquí vamos a hablar un poco sobre condiciones de frontera. Entonces nos dice el ejercicio, considera el descenso por efecto de la gravedad de un fluido estacionario en dos placas paralelas. Bueno, esto más o menos se asemeja a una rampa donde pues imaginemos un día de lluvia, pues empieza a hacerse como un arroyo, como nosotros literalmente lo veríamos. La diferencia es que está acotada por dos placas. Entonces, ¿qué es lo que observaríamos nosotros? Bueno, de acuerdo a la imagen, pues que la máxima velocidad se alcanza en el centro, ¿sí? Ahora vamos a tener que tener mucho cuidado con esto cuando nosotros en el examen nos digan, fíjense que aquí nos deberían dar los ejes. Entonces aquí los ejes son omega y phi, son los ejes, es como si fuera y x. Entonces el fluido se mueve ¿en dónde? En omega. Y las condiciones de frontera, pues son en phi. Phi es igual a cero y phi igual a h sobre 2. Dice que todo vale h, o sea, toda esta tubería o esa sección vale h, pensemos 1 metro, 2 metros de ancho. Entonces, en realidad, nosotros tendríamos que hacer un balance de envoltura o un balance de momentum para poder resolver esto. No obstante, la idea o el truco más rápido es el siguiente. Primero, ¿dónde se mueve mayoritariamente el fluido? En el centro, ¿verdad? Es decir, en phi igual a cero, la velocidad es máxima. Es como si fuera una parábola, como si estuviéramos en álgebra. Y entonces, si estuviéramos en álgebra, lo que nosotros tenemos es una parte importante, una parte de condiciones de frontera. ¿De acuerdo? Y entonces ahora, ¿qué es lo que sucede? Sucede que sabemos que en phi igual a cero la velocidad es máxima. Ahora, en la pared hay una condición de no deslizamiento que viene en el libro de Beer y ahí tenemos la condición de no deslizamiento. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que en phi igual a h sobre 2, la velocidad omega, o sea, en esa dirección, es cero. Entonces, aquí vamos a buscar las posibles opciones. Nos dicen que en phi igual a cero, la velocidad omega es cero, es mentira. Ahí se mueve más rápido. Cuando phi vale cero, dice que omega vale cero. No es ese inciso. Entonces ya nos queda nada más el inciso A y el inciso B. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que sabemos es que en h sobre 2 la velocidad es cero, ¿verdad? Porque es la de no deslizamiento. Y aquí nos dice que es máxima, entonces no es esa. Ahora, ¿por qué en el centro nos dice que tau vale cero? Bueno, cuando llevaron el virus, ustedes piensen que tienen una mermelada y le ponen una cuchara sobre la mermelada y quieren retirar la cuchara rápidamente. ¿Qué va a ocurrir? Se van a llevar una placa de fluido, es decir, donde el fluido casi no está en movimiento, voy a tener que aplicar un esfuerzo tau. Pero donde el fluido ya se va moviendo a una velocidad grande, pues ya no necesito aplicar un esfuerzo para moverlo. Por esa razón, tau vale cero. Y la respuesta correcta sería esa parte. ¿Alguna duda que tengan al respecto? ¿Nadie tiene dudas? Todo bien. Vamos al siguiente. Ahora, este también es del BIR y viene en los exámenes. Dice, un polímero de alta densidad y viscosidad es sometido a pruebas reológicas. Para ello, la sustancia desciende por el centro de las placas bajo las condiciones de flujo laminar entre dos placas separadas a una distancia B. Ahí está el truco. En el BIR viene resuelto con 2B de ancho para que le llaman B y menos B a las condiciones de frontera. Aquí no va a ser el caso. Entonces aquí hay que tener algo muy importante. Cuando nosotros hacemos esto, también se genera una velocidad o un perfil lineal así. La velocidad máxima es en X. Entonces tenemos dos condiciones de frontera en X igual a 0, B
B, ¿en qué dirección va? En Z es igual a B máxima. Pero también sabemos que en X igual a B sobre D2, BZ es cero. ¿Por qué? Porque en la pared de la caja el fluido no se desliza o no se mueve. Y esto sería B sobre 2. También en menos B sobre 2, la velocidad es cero. Ahora vamos a ver la parte principal de la parte principal de la cuestión de cómo podemos saber. Si nosotros sustituimos las condiciones de frontera aquí, por ejemplo, en el inciso A, si X es igual a cero, nos va a quedar una expresión que sería B máxima y cumple. Pero si X es igual a B sobre 2, ahí ya nos queda exactamente cero. Entonces esa pudiera ser la respuesta correcta. Ahora fíjate, X solamente puede tomar o B medios o menos B medios. Por lo tanto, aquí viene resuelto tal cual lo tomaron del VIR, pero ahí en el VIR era 2B. Entonces no puede ser esta, porque si tú aplicas X igual a B medios, ¿qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir que en B medios nos va a dar una cantidad negativa. ¿Por qué? Porque cuando yo sustituya a B medios, bueno, sí, cuando yo sustituya a B medios nos va a quedar una cantidad, pero no representa la situación. Nosotros solamente estamos interesados en B medios y menos B medios. Y entonces, sustituyendo esa parte, pues, qué nos queda? Pues entonces no puede ser esta opción, ¿verdad? Ahora la siguiente, en X, si nosotros lo hacemos al revés y este fuera B medios, pues B medios al cuadrado va a quedar B sobre 4. Pero ahora, ¿qué es lo que hacemos cuando X vale 0 acá? Me va a quedar negativa esta expresión. ¿Están de acuerdo? Y al quedarme negativa esa expresión, pues no puede ser esa cuestión de velocidad. Lo mismo acá, si sustituyo 0 me da negativo y la velocidad no puede dar negativa. Por lo tanto, la respuesta correcta sería esta opción. ¿De acuerdo? ¿Dudas que tengan al respecto? ¿Sí queda claro? Paulina, Sí, ¿queda claro? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a resolver el siguiente. Ahora pensemos una pared en la cual nosotros deslizamos o movemos un fluido. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Escurre por la pared como si estuviera lloviendo de pronto y vemos que empieza a fluir o por la pared a bajar un fluido. Pues nosotros sabemos que en la pared el fluido casi no se va a mover. Entonces, ¿cuál pudiera ser? Este no puede ser la respuesta correcta, porque hagan de cuenta que el fluido va a ser esto. Más o menos yo lo vería así. ¿Sí? Entonces, si lo vemos de esa manera, en la pared, muy cercano a la pared, no se va a mover, pero ligeramente en la pared alejadito, ahí va a fluir rápido, porque va como a escurrir. ¿Están de acuerdo? Entonces, este no puede ser, no completa la parábola porque no hay otra pared aquí, ¿no? No está fluyendo entre dos paredes para hacer esto. Entonces, no puede ser esta opción. Esta no puede ser porque nos dice que aquí es como si hubiera abundante fluido y ahora se desliza como una película. O sea, una película que se comporta como un fluido, pues yo diría que hace esto nada más, o sea, fluye muy cercana a la pared de cero, pero a medida que se aleja de la pared, fluye con mayor velocidad. Entonces yo pondría el inciso B. ¿De acuerdo? ¿Dudas que tengan al respecto? A ver en el chat, ¿todo bien? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, de esa manera resolveríamos este ejercicio, ¿de acuerdo? Ahora vamos a resolver este es de reactores. Nos dicen un reactor adiabático. ¿Qué significa un reactor adiabático? Pues que de alguna manera no tiene pérdida de energía con el exterior, ¿sí? Entonces, dice que se lleva a cabo una reacción endotérmica. Eso es muy importante. Si tú tienes una reacción endotérmica, ajá, en un reactor, ¿qué va a ser la reacción? Necesita, bueno, la entalpía es mayor a cero, entonces, ¿qué quiere decir? Que necesita energía.
Pero si es endotérmica, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a provocar un descenso de la temperatura. Si fuera exotérmica, todo el calor que se libera va a provocar un aumento de la temperatura. Ahora nos dicen que si nosotros vamos modificando el volumen de esta mezcla, si el volumen es más grande, pues voy a tener más mezcla. ¿Y qué es lo que va a provocar? Que la temperatura disminuya aún más rápido. Entre mayor sea el volumen, pues debe disminuir más rápido porque hay mayor mezcla que está consumiendo calor. Entonces no puede ser esta, ¿por qué? A menos que fuera exotérmica. La temperatura en un reactor no puede tener estos brincos, para nada, a menos que estuvieras en régimen estacionario, pero hace esto y la conversión cruza para encontrar los estados estacionarios. Tampoco puede ser esta. Aquí dice que la temperatura se mantiene constante, ¿no es cierto? Si está un medio ahí, que está endotérmico, pues debe consumir calor. Entonces, tendría que ser el inciso B. ¿De acuerdo? Dudas que tengan igual en los comentarios, váyanme poniendo ninguna, para si no quieren abrir su micrófono o directamente del micrófono, pues no hay dudas. ¿Sale? Ahora vamos a resolver el siguiente, saquen su calculadora, tengan a la mano su calculadora, vamos a resolver ya estos problemas, son más complicados. Dice, un sistema para el transporte de un líquido inflamable cuya densidad es 890 consiste de un conjunto de tubos paralelos de 0,5 centímetros de diámetro. ¿Cuál deberá ser la velocidad lineal promedio? No mayor a 0,25, dice, debido a la inflamabilidad del material. ¿No? Dice, ¿cuántos tubos son necesarios para manejar 220 kilogramos del fluido? Bueno, pues primero con ese fluido, con ese dato tenemos que calcular el caudal. Son 220 kilogramos por hora, pero la densidad nos dice que son 830 kilos cada metro cúbico. Entonces el flujo, ¿cuánto sería el flujo? 220 entre de 830. Nos quedaría punto 26,5 metros cúbicos por hora. O si dividimos entre 3.600 segundos, pues me quedaría 700,36 o 7,36 a la menos 5 metros cúbicos sobre segundos. ¿De acuerdo? Dice que el diámetro es de 0,5 centímetros. Entonces nos dice cuántos tubos son necesarios para manejar. Bueno, hay que calcular con la velocidad y el área de cada tubo, cuánto fluido me permite transportar cada tubo. Entonces, este tubo que está aquí nos va a permitir un caudal que es área por velocidad. El área del tubo sería pi, 0,005 metros. ¿Por qué? Porque son 0,5 centímetros entre de 100, lo convierto a metro. Entonces sería 5 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado aquí por pi entre de 4. Y esto lo voy a multiplicar por la velocidad, 0,25 metros sobre segundo. Es por 0,25. Entonces el caudal de un tubo es 4,908 por 10 a la menos 6 metros cúbicos sobre segundos. Entonces el número de tubos sería el caudal total, ¿sí? Entre de el caudal del tubo. Y entonces me quedaría 4,908 a la menos 6. Entonces sería 7,36 a la menos 5 entre de 4,908 a la menos 6. Nos quedaría aproximadamente 14,99, 15 tubos. Entonces sería el inciso B. ¿De acuerdo? ¿Dudas que tengan al respecto? Yo tengo una duda, tipo, esta clase de fórmulas, sí, o sea, más que nada la segunda y así, nos van a salir en, bueno, ya la última que usamos, van a salir en el formulario que nos dan en el EGEL. Ah, pero eso ya lo tienen ustedes, ¿no? El Excel ya lo descargaron, está libre en la página del Ceneval. Ya lo pueden ir monitoreando. Creo que no trae las esenciales, pero pues esto sí lo vieron en flujo de fluidos, entonces saben que área por velocidad.
es caudal. Ah, no, más que Pero, nada la última, o sea, la de para calcular el ah, número de tubos. no, pero bueno, eso es de lógico. Por ejemplo, si yo te digo, tengo un tanque de 100 litros y un vaso de 2 litros, ¿cuántos vasos le caben? No Sí, necesitas una fórmula, es una cuestión de proporción únicamente, ¿vale? ok, Pero tal vez lo que sí va a venir en tu formulario, tal vez la fórmula de caudal, tal vez, ¿vale? ok. ¿Alguien más una duda? No, creo que no. Bueno, vámonos al siguiente. Dice, en un restaurante, ¿no? Bueno, se diseña un salón especial, dice, para fumadores, ¿de acuerdo? Con capacidad para 25 personas, el cual está previsto de 6 tuberías idénticas que suministran aire fresco. De acuerdo a los estándares, se debe eliminar 2.6 metros cúbicos de aire por cada persona, el cual viaja a una velocidad lineal promedio. Calcule el diámetro interno de cada una de las tuberías para cumplir los estándares. Bueno, sabemos nosotros que hay 6 tuberías idénticas. Ajá. Dice que debemos alimentar tantos metros cúbicos por cada persona. Si hay 25 personas, entonces nosotros cuánto caudal debemos de eliminar. Pues 25 personas por 2.6 metros cúbicos sobre minuto. ¿Sí? Entonces, eso lo tenemos que hacer 25 por 2.6 metros cúbicos. Nos da 65 metros cúbicos por minuto. Es lo que debemos de alguna manera remover, pero nos dicen que el caudal por cada tubería, o sea, para las tuberías, dice que son 6 tuberías idénticas que tienen que sacar ese caudal. Entonces, 65 metros cúbicos por minuto, lo voy a dividir entre de 6 para conocer cuánto caudal tiene que remover cada tubería. Serían 10.83 metros cúbicos por minuto. Y ahora ya conociendo la misma situación anterior, que caudal es igual a área por velocidad y que el área de una tubería es pi diámetro interno al cuadrado entre d 4 por velocidad, podemos calcular el diámetro interno de una tubería como 4 veces el caudal sobre pi velocidad para un medio más y despeja. Pero esta es la tubería individual, 10.83 metro cúbico sobre minuto sobre pi, la velocidad nos da 609.6 metros sobre minuto, se cancela minuto, minuto, quedan metros cuadrados, aquí a la un medio, y de aquí tenemos el diámetro, sería 4 por 10.83 entre de pi, entre de 609.6, quedaría 0.0022 elevado a la punto 5 a la un medio, punto 154 metros o por 100 nos daría 15,04 centímetros. Entonces, por default sería 15 centímetros. ¿De acuerdo? Te están haciendo los cálculos, me van siguiendo. ¿Dudas? Abran, no tengan pena, abran el micrófono. No hay pregunta mala, o sea, no hay pregunta tonta. Siempre nosotros podemos, pues, afianzarlo a lo que tengamos dudas. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio que vamos a resolver hoy. Y este tiene que ver con ecuaciones diferenciales. En mi canal ya pueden buscar, tengo una zona, en mi canal está dividido, ya ahora ya lo hice más adecuado, estuve trabajando el fin de semana, tal vez si lo revisan, ustedes empiezan a ver la parte uno del Ceneval, donde resuelvo ejercicios así como esta clase. Pero a medida que van avanzando en las esquinas les van a aparecer unas pestañas donde los va a dirigir si ustedes les dan clic para ver el aspecto teórico de esto. ¿De acuerdo? Y ahí pueden reforzar pues el cálculo. Entonces lo que vamos a hacer aquí rápidamente es, dice, calcula el diámetro. Este viene resuelto tal cual, lo copiaron del Ceneval de un libro que se llama el MOT, ajá, es de flujo de fluidos. Bueno, en realidad, ¿de qué supone? Pues tenemos un tanque rectangular, ¿no?
Nos dice que es un tanque probablemente rectangular, o bueno, pensamos que sea independientemente de la geometría, pero la diferencia es que aquí hay un chorro que está saliendo. Aquí este es el diámetro del tanque y aquí hay un diámetro de orificio. Nos dice que entra y sale fluido. Entonces tenemos que entrada menos salida más generación menos consumo igual acumulación. En el tanque no está saliendo, no está entrando fluido, no tenemos una tubería, pero sí sale. No hay reacción química, no se genera agua o el fluido, ni se consume fluido. Entonces la salida, ¿qué sería? El caudal que está saliendo aquí por el área del orificio. Me quedaría unidades de qué? Esto es metro cúbico, segundo. Ujú. Aquí sería el caudal. Ah, bueno, lo vamos a ver área por velocidad. Sería velocidad por el área del orificio, metros segundos por metro cuadrado me queda metro cúbico. Por densidad me estaría dando el flujo de agua que está saliendo. Ahora la acumulación es la derivada con respecto al tiempo de la masa que hay adentro. ¿Esto qué unidades tiene? Masa. ¿Sí? Si ven la velocidad por el área, por la densidad, nos queda masa. ¿Y la masa que hay en el tanque aquí, cuál sería? Pues densidad por volumen. Pero el volumen, ¿a qué es igual? Pues es igual al área del tanque y sabemos que es transversal por H, ¿no? Entonces de aquí tenemos menos B por A0, densidad. Si la densidad es constante, sale de la integral. Si el área es constante, sale de la integral. Y me queda de H con respecto al tiempo. La densidad se puede cancelar y me queda menos BA, menos la velocidad por el área, es igual al área del tanque, diferencial de H, diferencial de T. Ustedes saben también que de la teoría de Bernoulli, la velocidad se puede representar como raíz de 2 gravedad altura de un tanque. Y aquí me queda, pues área cero igual al área del tanque, diferencial de H respecto al tiempo. Y si tú lo ves así, me quedaría 2G por raíz de H. Aquí me quedaría A0 entre DAT, DH con respecto al tiempo. Y ya teniendo esta ecuación, ustedes la pueden integrar y saben muy bien que las condiciones son en el tiempo t igual a 0, la altura es h1. Sería la altura inicial con la que empieza el tanque de agua y un tiempo que le podemos llamar tiempo de vaciado o un sí, tiempo de vaciado, pues va a ser cuando h valga 0, ¿no? Es decir, que se vacíe, pero dice que aquí no quiere que se vacíe, sino que pase de 3 metros a H2, entonces lo podemos dejar así. A un tiempo t, pues H es una altura H2. Esta ecuación ya está resuelta en mi canal, tengo hasta para cuando el tanque no es, pues, de sección transversal, como si fuera un cilindro, o que fuera un tanque rectangular, pero el área no cambia. Pero también lo tengo para un cono, porque el tanque puede ser cónico o el tanque puede ser esférico. Entonces ahí pueden estudiar en mi canal cómo se calcula. Pero ahora vamos a pensar rápidamente un proceso. Yo lo que les quiero enseñar es trucos para el Ceneval. Pensemos que ese tanque tiene 3 metros de altura y el diámetro es 1.5. Si yo te pidiera calcula el volumen de agua que quiero drenar o quiero vaciar, pues sería muy sencillo, ¿no? Sería pi diámetro al cuadrado entre d4 por la diferencia de alturas. Y ese sería el volumen de agua que yo quiero desalojar. Entonces, el tanque dice que tiene un diámetro de 1.5, sería 1.5 al cuadrado por pi entre d4 por la diferencia de alturas, que sería 3 metros menos 0.5. Yo quiero desalojar 4.41 metros cúbicos de agua. Ahora, si aplicamos la ecuación de Bernoulli para calcular qué velocidad tendría el fluido y pensemos que no cambia, porque en verdad va a cambiar a diferentes posiciones, la velocidad es distinta, por eso este problema es de ecuaciones diferenciales. Pero pensemos rápidamente que se mantiene constante, sería entonces raíz
de 2 por 9,81 por la altura. Pensemos 3 metros. Me quedaría una velocidad aproximadamente de 7,67 metros sobre segundo. Esa sería la velocidad acá. ¿Cuál es el diámetro del orificio? Pues 50 milímetros. 50 milímetros a metros, pues me queda de 0,05, lo elevo al cuadrado por pi entre d 4 y multiplico por 1 por 767 y me va a dar el flujo volumétrico de descarga 0,015 metros cúbicos sobre segundo y simplemente divido el caudal 441 entre 0,015 y me da 294 segundos. Si lo divido entre 60 minutos, más o menos la respuesta tiene que ser 4 minutos. Eso haciéndolo muy, muy ideal, pero muy, muy ideal, pues ya no es 430, ya no es 730, ya no es 75. Y la respuesta tendría que ser, en ese sentido, 1,5 minutos más o menos. ¿Sí? Entonces, pero eso es si hacemos ese cálculo muy, muy burdo, pero al menos nos permite descartar. Ahora, ¿cuál sería la forma correcta? Bueno, nos dice que en estos dos está. Aparentemente no dice que es 4,49. La pregunta es, con ese cálculo que hicimos, ¿lo podemos calcular? Bueno, ya podemos descartar dos cosas, pero estamos entre 7,5 y 1,5. ¿Por qué? Porque la realidad es que este flujo va a ser más grande al inicio, pero más pequeño al final. Y entonces el tiempo tiene que ser mayor, 4 minutos que nos dio. Entonces, si así de manera burda sabemos que fue 4 minutos, pues no tendría que ser 1,5 minutos, sería muy, muy rápido. Tendría que ser la respuesta 7,5. Pero ahora vamos a ver cómo se resuelve. Si ustedes lo resuelven, esta situación la resuelven de manera es una ecuación diferencial, si se han de acordar muy bien cómo resolver ecuaciones diferenciales. Si no, pues lo revisan en el canal y la respuesta que nos da son 416 segundos. ¿Cuál es la respuesta? A ver si aquí ayer anoche los estuve resolviendo estos ejercicios y resolví como 60 ejercicios aquí anoche, pero y no sé si lo anoté, pero ahí en el canal está y cómo lo resuelven, le digo, pues ya son una fórmula. No lo trae, creo, el formulario del Ceneval. Yo lo tengo aquí el formulario. Vamos a ver si lo trae. Según yo, no lo trae. Entonces, pero bueno, ese vaciado de tanque, más o menos, ya la idea, saben, así descartan dos respuestas al menos, haciéndolo muy, muy, como, pues sí, muy ilógico, pero te da una aproximación. Ahora, ¿cuál es la respuesta? Según yo, esto da 416 segundos. Y de hecho hasta ya viene resuelto en el libro de Mott. Y 416 segundos daría aproximadamente 6,94 minutos. Entonces sería 7,5 minutos. Pero ahora, ¿cómo lo resuelven? Bueno, esto no está difícil de resolver, porque si ustedes, la idea es no extendernos tanto en este canal, bueno, en esta clase, pero pues esto es a cero entre A del tanque y me queda raíz de h igual a dh con respecto al tiempo. Es una ecuación diferencial ligeramente sencilla. Si todo esto le llamas un valorcito alfa, por ejemplo, ya la resolviste, ya te queda raíz de h igual a dh entre dt. Y entonces de aquí alfa es una constante, aquí es h a la 1 medio, dh con respecto al tiempo, alfa dt, haces la separación de variables, te quedaría dh entre h a la 1 medio, alfa de t, aquí me quedaría h a la menos 1 medio, diferencial de h, aquí sería alfa, diferencial del tiempo de 0 a t, y aquí sería h a la menos 1 medio más 1, menos 1 medio más 1, esta es la integral de h0 a h. Y listo, ya aquí lo calcularía, sería alfa por t, aquí sería h a la 1 medio, aquí sería 1 medio, ¿no? También, y evaluado de h0 a h.
Aquí me quedaría alfa t es igual a 2 h a la 1 medio de h0, h. Alfa t me quedaría 2. Y aquí me quedaría raíz de h menos raíz de h0. Y entonces el tiempo es 2 raíz de h menos raíz de h0 sobre de alfa. ¿Cuánto vale alfa? Pues eso ya lo pueden calcular ustedes. Menos raíz de 2 gravedad, 9.8. Aquí me quedaría pi, diámetro del orificio al cuadrado entre d4. Aquí me quedaría pi, diámetro del tanque al cuadrado entre d4. Se cancela esto. Por lo tanto, alfa, ¿cuánto nos quedaría? Raíz de 2 gravedad. Se quedaría raíz de 2 por 9.81 por diámetro cero del tanque, 50 a la menos 3 metros al cuadrado, porque está en milímetros, entre d el diámetro del tanque, que es ¿cuánto? 1.5 al cuadrado. Nos quedaría 4.92 por 10 a la menos 3. Eso es alfa, ¿de acuerdo? Y entonces ya únicamente lo sustituimos aquí. Ah, y alfa es negativo porque aquí hay una parte negativa. Entonces 2, aquí me va a quedar raíz de 0.5, es la altura, raíz de la altura inicial 3, y entre d menos 4.92 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto nos quedaría? Raíz de 0.5 menos la raíz de 3. Eso entre d 4.92 a la menos 3 por 2, 416.64 segundos, o entre minutos, 60 segundos, 6.94 minutos. Y este problema lo sacaron del Ceneval, del libro de Mott. Entonces, ¿dudas que tengan al respecto? ¿Dudas? No, no hay dudas. No, ninguno. Ninguna, bueno, eso. Ahora vamos a ver esto rápido. Esto es de pérdidas por fricción por tuberías. También en el canal van a encontrar, ya tengo 2 videos casi de 1 hora cada uno, pues, explicando la cuestión de pérdidas por fricción, sobre todo en tuberías lineales. En este caso se trata de un accesorio. Entonces dice que determine la pérdida de energía en pies que se producirá cuando un caudal de agua fluye por una tubería de cobre grande a una de menor tamaño mediante una contracción súbita. La tubería tiene un diámetro externo y tiene un diámetro interno. Nos dan el valor de K. Como ya nos dan el valor de K, el Ceneval nos está engañando. Ya esto puede ser directo. ¿Por qué? Porque la pérdida por fricción es K por B cuadrada entre 2G, y ya nos queda la pérdida. Pero esta K, ¿cómo se calcula? Ah, bueno, esta K se calcula con una constante y tiene que ver una relación de diámetros entre diámetro menor y, si mal no recuerdo, al cuadrado. Eso es cuando hay una expansión o una comprensión, bueno, una expansión o una disminución o reducción súbita. Y con esa ecuación calculamos K. Pero aquí ya nos lo dan. No olviden ustedes que esta K sustituye al factor por fricción. Cuando ustedes dicen HL es F, L en D, ¿sí? Velocidad al cuadrado entre 2, gravedad. Esa K en realidad está haciendo un papel del factor de fricción, longitud equivalente del accesorio y diámetro interno del accesorio. Pero generalmente esto aplica para tuberías y lo otro ayuda a accesorios. Bueno, si nosotros ya tenemos eso, lo único que necesitamos es ¿qué? El caudal, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos calcular nosotros la velocidad. Si K ya nos la dan y dice que va a pasar la tubería de un diámetro externo a un diámetro interno, pues hay que tomar la tubería, ¿sí? Donde a nosotros nos da pues una mayor, o sea, viene así, pero luego cae así.
Este sería el diámetro pequeño, diámetro mayor. Podemos calcular nosotros la pérdida por fricción en un punto y en otro. Por ejemplo, HL, si es 0.426, no tienen unidades, ¿cuánto es la velocidad aquí? Pues caudal, nosotros sabemos que es área por velocidad. Si conocemos los diámetros, pues podemos calcular las áreas y al mismo tiempo, pues la velocidad. Entonces el caudal hay que pasarlo a litros sobre segundo, 150 sobre 60 me da litros sobre segundo. Sería 2.5 litros sobre segundo. Y ahora si yo quiero calcular cuánto vale la velocidad en ese punto, pues sería el caudal entre el área. ¿Sí? El caudal sería 2.5 litros sobre segundo. Y el área, bueno, mejor lo paso a metro cúbico ya de una vez. Este caudal sería dividir entre de 1000, 2.5 entre de 1000. Me quedaría 2.5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos segundo. ¿Sí? Y entonces, teniendo este caudal, ¿sí? Nosotros podemos conocer la velocidad caudal entre el área. El área, pues va a ser el área de 74.8, o sea, va a ser pi por 0.25 por 74.8 a la menos 3 al cuadrado. Nos da un área de punto, bueno, ya una velocidad, 0.568 metros segundos. Entonces aquí, si lo queremos en pies, la velocidad simplemente la convertimos a pies. Un metro es 3.28 pies, 1.86 pies por segundo. Entonces aquí voy a colocar 1.86 pies sobre segundo al cuadrado. Entre 2G, la gravedad inglesa es 32.2 pies segundos cuadrados. Y HL ya me va a quedar en pies. Aquí lo voy a quedar al cuadrado. 0.426 entre de 2 entre 32.2. Nos quedaría 0.023. ¿Sí? 0.023 pies. Pero ahora tenemos que ver la pérdida también en la cuestión más reducida, que es ahí donde la pérdida por fricción pues es más alto. Si hacemos lo mismo, lo único que va a cambiar es 2.5 a la menos 3, que es el caudal, lo voy a dividir entre el área, que sería pi por 0.25 por 24.1, 24.1 a la menos 3 al cuadrado, o sea, el área, y me quedaría 5.48 por 3.28, me quedaría 17 pies. A ver, vamos a revisar. Sería 2.5 a la menos 3 el caudal, metros cúbicos sobre segundo, entre el área de la otra tubería sería pi sobre 4 por el 24.1 a la menos 3 al cuadrado. Dice que nos da 5.48 metros por 3.28 pies, nos quedaría 17. Y lo elevo al cuadrado a la velocidad entre 2 por 32.2, me quedaría 5 por 0.426, me quedaría 2.13 pies. Y como ven, vienen los dos resultados. Viene el de 2.14 y viene aproximadamente 0.023 o 0.04. Entonces, cuando nosotros calculamos, dice, la pérdida de energía es la diferencia. ¿Están de acuerdo? Si tú le sacas la diferencia 2.13 menos 0.023, pues prácticamente nos da 2.11 pies. No viene, pues entonces el más cercano tendría que ser este. ¿Por qué? Porque la pérdida aquí por fricción es mínima.
donde hay la mayor pérdida es aquí porque aumenta la velocidad de manera importante. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí alguna duda? Entonces sería una aproximación esta. O donde hay mayor velocidad, hay mayor pérdida y pueden ver cuál es la caída de presión debido a esa velocidad. ¿Dudas que tengan al respecto? Yo tengo una duda. Sí, Anita. Entonces, en este caso, primero vamos a sacar lo que es el caudal y después Ah, vamos a sacar la velocidad con el área del diámetro. Bueno, para sacar en este caso el diámetro pequeño, vamos a sacar el área del diámetro chiquito. O sea, sería de que, no me acuerdo cuál era, pi por diámetro al por cuadrado, diámetro al si no me equivoco. cuadrado, ajá, Y entre de después de 4. eso ya la puedo meter a la ecuación, que es Sí, lo de K. Ok. Ah, ok, perfecto, ya. sí. Y acuérdate, esta acá te lo dan porque te facilitan la vida, pero vamos a ver aquí, este no tiene facilidad de vida. Este es hacerlo completo. Pero aquí también te ayudan, pero en el Ceneval Egel Plus no te ayudan. Te van a dar en el formulario el diagrama de Moody. Pero ahí hay un errorzote grande en el formulario. Si alguien tiene el formulario, revíselo. ¿Cómo sabes tú cuál es el diagrama correcto de Moody si aquí tiene el Reynolds y aquí viene el factor? Si en la gráfica vienen cosas así, que son los diagramas, y luego vienen las líneas así, que son para números de Reynolds en turbulento, si tú encuentras que aquí dice 16 sobre Reynolds, este diagrama es el factor de Fanning. Y ese es el error del CNEVA. Todo el CNEVA te lo ponen trabas para que tú te confundas. Pero ahora lo que voy, siempre el número de Reynolds, siempre memorícenselo en un flujo turbulento que se los van a dar en el Ceneval, ronda el punto 02, ¿vale? Eso lo pueden suponer y casi no van a fallar. ¿Por qué? Porque ese punto 02 es como el límite de estas curvas, independiente que el Reynolds sea 1000, bueno, que sea más de 10,000, ¿vale? Pero ¿cómo se dan cuenta si trae el 16 es de Fanning, si trae el 64 es de Darcy? ¿Por qué? Porque el factor de Darcy es 4 veces el factor de Fanning. 4 por 16, 64. Ahí está el truco. El Ceneval tiene muchos trucos para reprobar en los datos y en el formulario que te dan, sobre todo en celdas electroquímicas, que vamos a ver en la siguiente clase. Porque te invierten, de hecho está mal, el formulario te invierte en E del ánodo menos E del cátodo, pero porque ellos toman una nomenclatura de un libro de fisicoquímica que se llama Castellan, pero no copiaron el signo bien. Pero bueno, eso ya es de otra clase. Por el momento, entonces aquí tenemos que hacer todo, pero aquí nos están ayudando un poquito, pero en el Ceneval Egel Plus no, porque te dan el formulario. Esto es de otros Cenevales, pero ayudan pues mucho, ¿no? ¿Qué necesitamos? Este factor, pero este es factor de Darcy. Este es la longitud total de la tubería, esta es la velocidad y esta es la gravedad y este es el diámetro. Lo que yo les decía, FL con D sustituye a la K que acabamos de calcular aquí, ¿sí? O bueno, que nos lo dieron, pero ahora lo vamos a calcular nosotros completo. Dice, en un tanque de almacenamiento se conduce agua a 25 grados centígrados a través de una tubería de acero de 100 metros de largo. Esas propiedades también te lo van a dar en el Excel Plus, te dan una tabla donde tú tienes que saber que el factor de fricción de Darcy se tiene que calcular con el nomograma y viene una cuestión E entre D, rugosidad del material, diámetro interno de la tubería. Entonces, esa E la tienes que buscar tú de tablas. Ahí viene en el formulario que si es acero, acero al carbono, lo que sea, tiene el numerito. Aquí no lo necesitamos porque ya nos da el factor de fricción, pero memorícense este valor mejor y van a sacar rápido el Ceneval. ¿Por qué? Porque tienes a lo mucho 5 minutos por ejercicio. No hay más. Si te tardas más tiempo, ya no vas a alcanzar a resolver otros ejercicios. Bueno, entonces la longitud de la tubería son 100 metros. ¿Vale? Un diámetro interno, el diámetro interno de esa tubería son 52,2 milímetros. Dice, el caudal entrega al segundo tanque 137,36 galones por minuto. Calcula la pérdida en pies. Pues lo podemos calcular, yo creo, todo mejor en
en metros. Ujú. Y fíjense aquí, nos dan otra cosa que si ustedes recordarán, viscosidad cinemática. ¿Qué es la viscosidad cinemática? Pues según yo, hasta donde recuerdo, se representa así como mu sobre densidad. Quiero pensar, pero para eso sabemos nuestras unidades. ¿Qué es la viscosidad dinámica? Kilogramo metro sobre segundo. ¿Qué es la densidad? Kilogramo metro. Bueno, kilogramo sobre metro cúbico. Si hacemos esto, me queda kilogramo por metro sobre segundo. Aquí me quedaría kilogramos sobre metro cúbico. Medios con medios, extremos con extremo, me quedaría kilogramo a la cuarta. Entonces no es así. La viscosidad cinemática entonces debe ser al revés. Viscosidad, densidad, entre viscosidad tal vez. ¿Cuál es la unidad de densidad? Kilogramos sobre metro cúbico de viscosidad. Kilogramo por metro sobre segundo. Ah, pero me quedaría en la cuarta. A ver, viscosidad cinemática. A ver, búsquenlo rápido. Viscosidad cinemática. Bueno, según yo, viscosidad cinemática. Lo sabemos por las unidades. Cinemática es, sí, viscosidad entre densidad estaba bien. Pero entonces las unidades de viscosidad, ¿cuáles son? Pues entre densidad, es kilogramo metro segundo, ajá. Y esto es kilogramos sobre metro cúbico. Y ya dividiendo kilogramos se va a ir, va a quedar metros cuadrados sobre segundo. Por eso nos damos cuenta. Entonces ya nos dan la multiplicación. ¿De acuerdo? No nos dan la densidad del agua, pero a 25 grados centígrados la densidad sabemos que es 1 gramo centímetro cúbico, aproximadamente. Bueno, ¿qué necesitamos? F ya nos lo da, L ya nos lo da, gravedad ya nos lo da, densidad, esta D es el diámetro, lo único que nos pide es la velocidad. No es caudal, es velocidad por área. Entonces la velocidad es caudal entre área. Pero el caudal aquí nos lo da en galones por minuto. Lo tenemos que transformar de preferencia a unidades de metros cúbicos sobre segundos. ¿Cuánto es 137.36 galones sobre minuto? Un galón es 3.785 litros, mililitros, 1 metro cúbico, y lo vamos a llevar a metros sobre segundo. 1 minuto, 60 segundos. Entonces me queda 137.36 por 3.785 entre de 1000 entre de 60. El caudal es 8.66 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre minuto. Ese es el caudal. Ahora vamos a calcular la velocidad caudal entre de área. Es 8.66 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo. El área es pues el área de sección de esta tubería. 52.2 a la menos 3. Lo elevo al cuadrado por pi entre de 4. Me queda el área 2.14 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. La velocidad entonces me va a quedar 8.66 a la menos 3. 4.04 metros sobre segundo. Ahora ya tenemos todo. Ya tenemos el factor 0.0203 a 0.0203. No tiene unidades. L son 100 metros. La velocidad es 4.04 metros segundo al cuadrado. 2. La gravedad es 9.8 metros segundos cuadrados. Diámetro es 0.052 metros. Si mal no me equivoco, 52.2, 1 metro es 1000 milímetros. 0.0522. ¿Cuánto nos da en pies? 0.0203 por 100 metros por 4.04 al cuadrado. Entre de 2, entre 9.8, entre de 0.052 nos da 32 metros.
50 metros. Y ahora eso lo podemos multiplicar por 3.28 porque es un metro tiene 3.28 pies. 106.62 pies. No se preocupen, el Eje Plus trae nada más tres opciones múltiples, muy alejados de la respuesta correcta, entonces no se preocupen. En los anteriores eran los buenos, eran estos. Imagínense, te equivocas en un detallito, te da 105 tu calculadora, ya te lo hiciste mal. Entonces tendría que ser 108 la respuesta. ¿De acuerdo? Dudas que tengan ahí, todo esto se hace fácil por esta razón, pero ustedes tienen primero que calcular la velocidad. Con la velocidad calcular el número de Reynolds. Con el número de Reynolds, el material, la rugosidad, tienen que calcular el factor de Darcy. Ya teniendo el factor de Darcy, regresan a esto. Aquí, como cuates, nos lo dieron, pero la cuestión es revisarlo ahí en mi canal. Aquí voy a subir este video y vas a encontrar el punto donde tienes que ir. Busca en mi canal pérdidas por fricción y ahí se explica a detalle, incluso cómo diseñar una tubería. ¿Sale? ¿Dudas que tengan aquí al respecto? Sí, en este examen, estos son los exámenes del EGEL anterior, del 2021 atrás. En el 2021, en diciembre, se estrena el EGEL Plus. Ese ya trae tres opciones múltiples. Por acá tengo algunas que yo le agregué como tal la opción múltiple. ¿No? Por ejemplo, esta todavía es de los anteriores, pero te ayuda, es muy, muy importante. Por ejemplo, este es del EGEL Plus reciente. Yo le agregué el inciso D, pero las respuestas no son similares. 4, 5 y punto 15 difieren de eso. Este balance difiere mucho de los demás. No como en los otros que te daban, no sé, 3.15, el otro 3.19, el otro 3.21. Pues ahora sí que era más complicado. Estos son de cuestiones de equilibrio, constantes de equilibrio, sobre todo la ecuación de Van Hoff, propiedades de, pues sí, de los equilibrios más que nada, y pues sobre todo esto que ya es absorción en poros. Pero bueno, vamos a tratar de trabajar un poquito más en esto, al menos vamos a hacer unos 2 ejercicios más y ya descansamos. Por ejemplo, dice, para llevar a cabo el proceso de hidrogenación de tolueno se requiere utilizar un autoclave con una presión parcial del tolueno, dice, calculada a 37 atmósferas. Calcule la masa del tolueno al introducirse en el autoclave, considerando que el tolueno se comporta como un gas de Van der Waals. Bueno, pues aquí nosotros tenemos que calcular B y no es nada fácil. Entonces aquí yo los invito pues a hacer, comprobar las cosas. Es la más fácil, ¿no? Comprobar las cosas. Y bueno, tal vez de pronto decir, bueno, pues lo considero como gas ideal para darme una rapidez de las cosas. Yo sé que PV igual a nRT. Y si yo tengo la presión, ¿sí? Tengo el volumen, tengo la R y la temperatura, luego tendría el valor de N, ¿verdad? ¿Y para qué me hago bolas? Más rápido lo calcularía yo así. Entonces N es PV entre RT. Por supuesto, me lo piden por Van der Waals, ¿no? Entonces vamos a pensar que la presión dice que nos lo da 37 atmósferas, el volumen nos lo da 8 litros, R es 0.082 atmósfera litro mol Kelvin, la temperatura es 299 más 273.15, 572.15. ¿Cuánto es N en moles? Sería un cálculo rápido, 0.082. 1 entre 3 por 37 por 8. Quedaría 6.3 moles. ¿Y cuál es el peso molecular del tolueno? Ah, pues eso sí también lo tienes que saber. El benceno tolueno te lo van a preguntar en todo el Ceneval. Entonces ya me lo sé, 92 gramos. Entonces sería 6.30 mol. Una mol son 92 gramos. Me quedaría 580
0.43 gramos. Si tú te lo está pidiendo en libras masa, ¿cuánto es una libra masa? 454. ¿Sí? Y me da 1.27 libra masa. Ya no hagan más. Esta es la respuesta. Y ven qué fácil es aventarnos el Ceneval. Pero ahora, ¿cómo lo resolverías? Bueno, sería numéricamente. Tú tienes la presión aquí, 37. N no lo conoces. A ya lo conoces, te lo da, 0.1763. B, pues no lo conocemos, así lo conocemos, es 8 al cuadrado en litros. Y aquí sería B, que sería 8, menos NB, ¿quién es N? Perdón, aquí 0.1763 igual a N por 0.082 por 572.15. ¿Sí? Y aquí yo cometí un error porque aquí es 15. Es el valor de A. Bueno, 16.5. Si tú resuelves numéricamente esta cosa, este sí lo tengo acá, permíteme, porque en el mío tengo todo una libreta. Igual después me ayudan a pasar todo eso en limpia, pero aquí lo tengo en el servicio esta noche numéricamente. Bueno, yo utilizo una calculadora, lastimosamente ustedes no pueden usar calculadora, o creo que sí. Si les dejan usar, yo recuerdo cuando lo presenté, sí me dejaron usar y fue en el 2021 también. Compren la calculadora Casio FX 991 ES Plus y te permite resolver cosas numéricas. Y bueno, si nosotros hacemos esta iteración numéricamente, nos queda el resultado, a ver cuánto da N. A ver, aquí lo tengo, 7.24 mol. N da 7.24 mol. Y ya con ese N, pues conviertes por el peso molecular, como lo hicimos, y eso te queda 1.46 libras más. Pero como pueden notar, esto lo puedes aproximar rápido con gas ideal. Por ejemplo, les pueden poner uno reciente, dice la ecuación de Swabber-Ridrich-Won. Es una ecuación sota enorme y te piden calcular la presión. ¿Sí? La primera aproximación, hágalo con gas ideal. No olviden que existe algo que se llama factor de compresibilidad, que es la presión, ¿sí? Ideal, bueno, la presión real entre la presión ideal y siempre Z es menor a 1. Entonces, si con gas ideal te da 30 atmósferas, el resultado tiene que ser menor de 30 atmósferas. ¿Por qué? Porque un gas real va a tener un factor de compresibilidad menor a 1. ¿Sale? Ese es un truco también que ayuda mucho en el Ceneval. ¿Cómo sacarlo rápido? ¿Dudas que tengan al respecto?
Que tiene apagado su... Ah, perdón. Entonces, vea, aquí tenemos esto es el proceso. Y entonces lo que queremos calcular son los grados de libertad. Entonces, ¿cuáles son las variables independientes? Vayan a mi canal, ahí tengo 4 videos completos sobre grados de libertad. Y entonces, ¿cuáles son las variables independientes? Pues hay que contar cuántos componentes tiene cada línea. Entonces, aquí tenemos 3, 1, 1, 1. Serían 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántos balances de materia podemos hacer? Aquí no hay reacción química, simplemente estamos haciendo una extracción. Pues tengo 3 componentes. El hexano sería un balance. La materia celulógica otro. La proteína otro y el aceite otro. Serían 4 balances que yo puedo hacer. Número de composiciones independientes conocidas. Ustedes saben que si yo elimino esta composición, pues la puedo obtener fácilmente. A 100% le resto 14 y 37 y ya la obtuve. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay 2 composiciones linealmente independientes. Esta, como es única composición y es única corriente, su grado de composición no hay. O sea, no hay composición, simplemente sería 2. No tenemos flujos conocidos en esta corriente, ¿están de acuerdo? No hay nada de conocido. 0. Relaciones conocidas que nos dijeran el 20% del aceite se extrae y el 80% se va en el extracto, se queda con la materia celulógica, tampoco. Entonces los grados de libertad serían 7 menos 6. Me queda un grado de libertad. Ahora, cuando decimos que un grado de libertad igual a 0 significa que lo podemos resolver. Tenemos todo para resolverlo. Y el sistema está correctamente especificado, entonces ya no es esta. Ahora, un grado de libertad positivo nos dice que el sistema está subespecificado. En otras palabras, si 7 es mayor que 6, pues me va a dar un número positivo. Es decir, tengo más variables de lo necesario. Entonces el sistema está subespecificado. ¿Sí? Entonces la respuesta correcta sería esta. No nos da 2, entonces no puede ser este. Y no nos da negativo. El negativo no significa sobreespecificado. Entonces, los grados de libertad igual a 0 se puede resolver. Grados de libertad mayor a 0 no se puede resolver porque tengo muchas variables y digamos que todas estas cosas son las ecuaciones matemáticas. Entonces, si yo tengo el mismo número de variables, mismo número de ecuaciones, lo puedo resolver. Pero si tengo más variables que ecuaciones, no se puede. Esos son grados de libertad mayor a 0. Grados de libertad negativos significa al revés. Ya resolví todas mis variables y tengo muchas ecuaciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que matemáticamente no lo voy a poder resolver, pero el hecho de que tengas muchas ecuaciones quiere decir que estás especificando flujos de más, razones de más, composiciones de más, y se dice que el proceso no se puede resolver y está sobreespecificado o es redundante. Hay más información de la que deberíamos de tener. Entonces revisen ahí en mi canal eso y el resultado aquí sería grados de libertad igual a 1. ¿De acuerdo? ¿Dudas que tengan ahí? Ninguno. ¿No, no hay dudas? Tiene apagado su micrófono. Sí, ¿hasta ahí alguna duda? No.
Bueno, ahora vamos a resolver este rápido con reacción química. Es la misma situación, el mismo tipo de análisis, pero ahora dice el hipoclorito de sodio se forma de acuerdo a la reacción. Para ello se burbujea cloro. Entonces tenemos una reacción aquí que tiene cloro. Aquí lo burbujeamos. Dice a través de una solución concentrada. Entonces aquí metemos una solución de hidróxido de sodio, 40%, entonces 60% es agua y 40% es hidróxido. Dice, suponga que la solución de hidróxido en agua se alimenta, o sea, aquí ya tenemos un flujo F igual a 1000 kilogramos por hora y el gas cloro a razón de 10 kilogramos mol por hora. Aunque los flujos uno esté dado en masa u otra cosa, no hay tanto problema. Nos dice que eso se transforma, no nos está diciendo cómo se transforma, o sea, cuál es el comportamiento, nada, simplemente nos está diciendo eso. Y entonces aquí se tiene que producir NaOCl, cloruro de sodio, agua. Entonces, si nosotros vemos número de variables independientes, ¿cuántas serían? ¿Cuántos componentes tengo aquí? Aquí tengo dos componentes, un componente. ¿Y aquí cuántos componentes voy a tener? No nos dice, dice que el hipoclorito se forma, en ningún momento nos menciona que si se consume en su totalidad. Vamos a pensar que no se consume en su totalidad. Entonces, si no se consume en su totalidad, tiene que salir hidróxido de sodio, tiene que salir cloro, ¿están de acuerdo? Porque no se consume en su totalidad. Y vamos a pensar que alfa es la conversión, nos dan la conversión. Entonces, están de acuerdo que estos son los productos, ¿sí? Pero van a quedar reactivos porque no se consumen 100%. Entonces, el número de variables serían 3 y aquí 2, 4, 5. 2, 4, 5 componentes serían 8. Ahora, número de balances de materia independientes. Es decir, ¿cuántos balances puedes hacer? Pues yo contaría nada más los últimos, porque hidróxido de sodio puede hacer un balance, uno de agua 2, uno de cloro 3, uno de hipoclorito 4, uno de cloruro de sodio 5, y nada más serían 5. Entonces nada más sería a la salida. ¿Cuántos diferentes tengo? 5. Entonces serían 5 balances de materia. Ahora, flujos conocidos. ¿Cuántos flujos estoy conociendo? Me da el problema 2. Ahora, número de composiciones linealmente independientes. Aquí hay dos, el agua y el hidróxido, pero en realidad independiente es una, porque la otra la puedo conocer con el simple hecho de restar 100% a la que conozco. Entonces me quedaría uno. No hay razones conocidas, no me dice de alguna manera, pues, cuál es el detalle de esto. Entonces, no me dice nada de razones conocidas, pero hay una variable más. Las razones conocidas es la conversión, aquí entra. Y entonces, número de composiciones, número de relaciones conocidas, sería la conversión, sería uno. Pero cuando ustedes llevaron balances de materia con el Recleitis, ¿no? Cuando hay reacción química, se suma una R o se suma la tasa de reacción química. Mejor dicho, es el avance y se suma 1 a estas ecuaciones. ¿Sí? Aquí se suma 1. Entonces, si se dan cuenta, ¿cuántas variables me quedan aquí? 9. ¿Y cuántas de este lado? 9. 9 menos 9 es 0. ¿Qué dijimos que nos da cuando tenemos grados de libertad 0? Pues el sistema está correctamente especificado. ¿De acuerdo? Dudas que tengan ahí, ya en un momento nos vamos, también ya es cansado. Pero de dudas que tengan de estos temas, todo lo pueden ver en mi canal. Vayan hoy, mañana temprano, revisen todos esos casos que vienen, cuando viene reciclo, todo, no sabemos qué puede venir. Pero en el Ceneval vienen estos dos. ¿Vale? Ya saben, uno es grado de libertad 0 y el otro grado sobre especificado. Y vamos a terminar con este de cinética. Mañana le seguimos. Dice un reactor homogéneo de 2 litros es alimentado a tal flujo con CA0
y CB0 determinado. Dice la corriente de salida contiene los componentes A y B y C. Calcule las velocidades de reacción. Bueno, ustedes saben que la velocidad de reacción es dCA con respecto al tiempo. O la puedes aproximar como delta CA entre delta tiempo. Es decir, el cambio de dos concentraciones entre el cambio del tiempo. Entonces aquí sería C2 menos C1 entre tiempo T2. Sería una aproximación. Y nos va a dar positivo para un para un producto y negativo para un reactivo. Entonces aquí nos dice que calculemos, vamos a calcularla para... ¿Cuál era la concentración de A inicial? 0.1. Entonces, ¿cuánto es la concentración después de A? 0.02. El tiempo dice que ¿cuánto tiempo pasó? 2 litros, 1 litro por minuto. La sustancia relaciona, a ver, un reactor homogéneo de 2 litros de volumen es alimentado con 1 litro sobre minuto de un líquido que contiene. Las sustancias reaccionan de manera compleja, por lo que se desconoce la estequiometría. Las corrientes del reactor contienen los siguientes casos. Dice CA0, calcula las velocidades. Bueno, no nos da el tiempo. Pues pudiéramos de alguna manera considerar el tiempo. Bueno, 0.02 menos 0.1. Entonces tenemos este. Ah, va a dar negativo porque estamos diciendo que se está consumiendo. Y B también va a dar negativo. Sería 0.03 menos 0.01. CF no nos lo dan, entonces este va a ser positivo. Entonces A y B, bueno, este es B, C va a quedar positivo. Entonces hay que buscar un C positivo, menos R de C, dice un reactor homogéneo, CA0, y luego C de B0, la sustancia reacciona, las corrientes del reactor contiene. O sea, C tiene que ser positivo. Y A y B tienen que ser negativos porque son reactivos. Aquí tenemos que ver el tiempo. Pues tal vez podemos decir que son 2 minutos. ¿Por qué? Porque el tiempo de residencia es el volumen entre el flujo volumétrico. 2 litros entre 1 litro por minuto. Le queda 2 minutos. Es aquí 2 minutos. Y ya nos quedaría pues R. Sería 0.02 menos 0.1 entre 2 menos 0.04 mol litro minuto. El menos 0.04 es RDA. Entonces aquí ya descartamos esta y ya nos queda dos opciones. Ahora, ¿quién sería R de B? Pues sería muy similar. R de B si lo tenemos 0.03 menos 0.1, bueno, 0.01 entre de 2 minutos. Entonces sería 0.03 menos 0.01 entre de 2 sería 0.01. Entonces ahí 0.01. Entonces B está creciendo. No tiene tanta lógica. Tal vez hay un detalle. Y el otro pues sería 0.04 entre D. Que se está produciendo. No tenemos inicial. Entre 2 minutos. 0.04 entre D2. 0.02. Y este tendría que ser positivo. Mol sobre litro minuto. Y sería RC positivo, 0.02. Vean, aquí lo pone menos y menos. Y aquí ya estaría mal por el hecho que lo pone menos y menos. Porque dice menos RC igual a menos, sería menos por menos, sería más. Y RB sería positivo. De acuerdo a los resultados, RB sería positivo.
Es decir, reacciona, pero pareciera que se está produciendo. Ahí hay un error, yo creo, tal vez al copiarlo, pero lo importante es que RDA es negativo, RDA, y sería escrito correctamente de esta manera, porque así se escribe en reactores. Menos RDA igual a DCA con respecto al tiempo, ¿sí? Como cuando tú lo ves así, RDA es menos DCA con respecto al tiempo. Si el cambio de concentración es negativo porque se está consumiendo, te queda positivo, ¿no? Y por eso RDA, o si RDA se está produciendo, te va a quedar de esta forma. Entonces, RDA es igual, cuando nosotros lo vemos en reactores, RDA es igual acá por CA a la N, pero esto es menos DCA con respecto al tiempo, igual a KCA a la N, ¿sí? Es el orden de reacción. Entonces yo me inclinaría por este inciso, ¿de acuerdo? Pero hay que revisar eso, cómo se utiliza la R para la cuestión de leyes de reacción. Y no olviden esto, que viene aquí un ejemplo. ¿Cuál de las siguientes es la velocidad correcta? No olviden que la velocidad, si es un reactivo, se escribe como E menos R, NDH, y se divide entre el coeficiente, entre D4. Esto sería igual a menos R del oxígeno, y se va a dividir entre el coeficiente 3. Esto va a ser igual a RN2 positivo, porque es un producto. Se divide entre D2. Esto es R de agua, y se divide entre D6. Esto se tiene que cumplir. En el Ceneval generalmente te dan una R de alguno de ellos y te piden la otra relación. ¿Cómo lo sacas? Con esta expresión. ¿Cuál sería la respuesta correcta de este? Pues sería la respuesta en inciso A. ¿De acuerdo? Pues bueno, hasta aquí la vamos a dejar. Aquí vienen más cosas importantes, cómo calcular la ley de velocidad a partir de esos datos, o la ley de velocidad, el orden de reacción a partir de estos datos. Los puedes ir revisando, y si tienes dudas me lo mandas y yo te digo si lo hiciste bien, o a partir de esta tabla de datos que tú digas qué pasa con una cierta concentración. De igual manera, aquí ya empezamos con transferencia de calor en estado transitorio. Mezclas dos sustancias y te pide cuál es la temperatura que se llevaría después de un tiempo, o cuestiones pues sí, quieres calentar un café con una cafetera, vale la redundancia, o en una resistencia eléctrica, pues cuál es la potencia. Aquí de transferencia de calor, cómo calcular el área de esta transferencia de calor. De eso tengo muchísimos ahí en el canal, pueden revisarlos. Y esto sí es la ecuación de Ergun. Esta es la ecuación de Ergun, más o menos creo que es delta P entre dl. Y aquí vienen unas expresiones grandes que son en reactores con caídas de presión, se ve, y ya te dan todos los parámetros: fracción vacía, longitud, tamaño de catalizador o partícula, viscosidad, densidad. Prácticamente es pues evaluar la caída de presión en un lecho empacado. Matemáticamente, pues simplemente es establecer un sistema de ecuaciones para restricciones. Por ejemplo, aquí nos dice: una planta productora de detergente con capacidad de 5.000 litros está trabajando a capacidad y tiene pedidos para producir artículos en los siguientes 30 días. ¿Cuál es la función que permite maximizar la utilidad de la planta? Pues aquí ya tenemos los diferentes shampoos que comercializa. ¿Cuál es la demanda en litros? Y cuáles son la cantidad de dinero que te proporciona, y el tiempo de producción. Entonces, aquí lo que te pide es maximizar la utilidad. Entonces, lo que nosotros debemos establecer es, pues aquí tenemos la utilidad de te tiene que ser 20. Te da la utilidad de 15, 16, 25 y 32. Pero ¿cuál es la demanda? Son 800.000 litros, 900.000 litros. ¿Cómo calcularías tú? De alguna manera la utilidad pues sería el producto X1 multiplicado por el precio de utilidad, sería la utilidad que te genera ese producto, y sería esta respuesta, ¿no? Lo que te está dando el producto. Esto te maximiza la utilidad, te maximizaría el precio, te maximizaría los litros de demanda, y esto te maximizaría los tiempos de hora de producción.
Entonces lo más correcto sería esto. Si tú conoces cuántos productos de shampoo capilar vendiste por 20, conoces la utilidad que te dejó eso. Cuánto shampoo para ropa por 15, conoces cuánto te dejó de utilidad el otro. Entonces esta sería la función que te va a dar, pues tal vez un máximo o un mínimo, pero es la función a optimizar. Aquí viene lo que les comentaba, cómo a partir de datos tú debes sacar la ley de velocidad. Con estos datos que te dan aquí, tú tienes que calcular X, Y y Z y después calcular R. Con este valor que tienes de R que están aquí, calculas la K. Ya teniendo toda la ley de velocidad, ya solamente evalúas estas condiciones y ya te da la tasa de velocidad que te pide. Este es un balance de materia. Entonces tú tienes que utilizar esta estequiometría. Si lo quieres ver muy elegante como el Reclaitis, lo puedes hacer. Si no, simplemente utilizando la estequiometría, yo les puedo enseñar cómo hacer eso. Este tipo de sistemas, hacia dónde se desplaza el equilibrio, pues cuando tú aplicas abundante presión a un sistema gaseoso, el equilibrio se va a ir hacia donde lo compense, hacia donde tengas menor moles. Entonces aquí se va a ir hacia esta parte. Se va a ir hacia la izquierda. Aquí, por ejemplo, una ecuación de Van Hoff, cuando es exotérmica, una ecuación en el equilibrio o una ecuación que tú quieras estudiar su equilibrio, pero es exotérmica, ¿qué pasa? La conversión disminuye, ¿no? Entonces, si la conversión disminuye, la constante de equilibrio va a disminuir con el aumento de la temperatura. Entonces sería esto. Si la ecuación es exotérmica, pues, perdón, endotérmica, sabemos que métele temperatura y aumentas la constante de equilibrio, aumentan las cosas. Por ello, si es endotérmica, la constante de equilibrio va a tener un beneficio de la temperatura. Si la reacción es exotérmica, le afecta la temperatura, entonces lo correcto sería eso. Aquí, por ejemplo, con esa constante de equilibrio KC, que es muy, muy pequeñita, ¿hacia dónde, cómo relacionarías esa reacción con rendimiento? ¿De alto rendimiento, de bajo? Pues sería de bajo, muy pequeñita la constante. Ahora dice que dos recipientes se les agrega sacarosa y calcules la temperatura de congelación. Entre más azúcar le agregas, más negativa es la temperatura de congelación. Entonces, esta puede tener como menos 10 grados y esta va a tener menos 15 grados. Va a ser más negativa la temperatura de congelación. Mi pregunta es, ¿cómo se relaciona la temperatura de congelación 1 con la temperatura de congelación 2? Pues la respuesta es mayor. ¿Quién es mayor, menos 10 o menos 15? Pues menos 10, ¿no? Entonces, así lo podrían resolver. Y bueno, aquí vienen otras cosas de absorción para saber cómo está esto. Pues aquí tendríamos que ver que cómo se ve esta parte de la expresión cinética de absorción. Pero bueno, eso lo vemos la siguiente clase. Espero les haya gustado esta clase. Me regalan su comentario. Y si yo subo esta clase a YouTube, pues allá me regalan su comentario a ver qué les pareció la clase. ¿De acuerdo? ¿Dudas que tengan aquí, por favor? ¿O algo que me quieran comentar? No, dije todo bien, gracias. Bueno, pues entonces nos vemos. Ahí les pido por favor que entren a mi canal, que revisen la teoría, que revisen todo lo que tienen, lo que tengo y agreguen un comentario tal vez. Oye, estuvo bien, oye, no le entendí, las cosas de alguna manera no me quedaron claro. Pudieras poner otro ejemplo, pudieras desarrollar un ejemplo de esto. Todo lo de destilación ya lo tienen ahí bien elaborado, entonces pues su examen tiene que ser un éxito. Creo que hay como 83 videos en el canal. Entonces, pues hagan uso de ellos con todo gusto. Y pues ustedes me dicen si mañana tienen tiempo, estudiamos otro rato. Y si no, el día viernes. ¿De acuerdo? Algunos ya presentan el Ceneval mañana, creo es el caso. Pero otros es el 26, ¿verdad? O el 27 es la otra fecha. Porque es el mismo abril. ¿Qué fecha es? Yo presento el 19, dice Karen. Ah, pues todavía tienes 10 días vamos a ver
absorción, extracción líquido-líquido, absorción y sobre todo la parte de optimización, que viene ahí como la última ecuación de optimizar y control. ¿Ves? Y ya con eso ya están más que preparados. ¿Vale? Pues nos vemos mañana entonces. Saludos. Cuídense. Nos vemos, sí, gracias. Si quieren repasar esto, lo voy a subir. Lo grabé, creo, por YouTube, creo, o algo así. Y si no lo grabé, pues sí, sí está grabando, ¿verdad? Ya había espantado. Bueno, entonces ahí lo subo y ahí lo pueden repasar, ¿vale? Nos vemos, se cuidan.